ser edificados, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra restaura el alma, Señor, tu palabra alegra el corazón. Tus mandamientos, Señor, son buenos y rectos y hacen sabio al sencillo. Yo te ruego, Señor, que fluyas, que todo lo nuestro, Señor, lo haga a un lado, Señor. Que podamos realmente ser fortalecidos, Señor, y ser consolados con tu palabra, Señor, y tener nuevas fuerzas, Señor. Yo te ruego, Señor, por mi vida, por mi matrimonio, por mi familia, por la vida de mis hermanos, Señor, que puedan recibir lo que tú les quieres dar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la esperanza y que tiene que ver con el perdón. Creo que una de las peores cosas que nos puede pasar, ¿cierto?, es perder la capacidad de perdonar. Y muchas veces nos pasa, ¿cierto? Eh, por causa de las heridas, por causa de las aflicciones, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama?, nos toca vivir, ¿cierto? Uno humanamente puede llegar a perder las fuerzas y la capacidad de perdonar. Entonces yo dije, Señor, ¿cómo uno lo puede hacer? Entonces, para perdonar necesitamos esperanza. Sin esperanza no vamos a poder perdonar y no vamos a poder mantener el perdón. Dios nos da la esperanza de poder perdonar sin esperar de que las personas nos retribuyan justicia o que se arrepientan o que incluso cambien. Dios nos da una esperanza y esa esperanza hay que experimentarla, hay que poder vivirla. Nosotros vemos, por ejemplo, que José, ¿cierto? Sé que esto ya se los he dicho hartas veces, pero cómo José pudo vencer la, ¿cómo se llama?, amargura, porque en las escrituras dice de que realmente él hubo un momento que ¿cómo se llama?, amargó. Dice de que el rechazo de sus hermanos, el ser vendido y todas las situaciones que él vivió, dice que le causaron amargura. Entonces, ¿cómo él pudo vencer? ¿Cierto? O sea, nosotros vemos que fue usando el perdón. Él pudo perdonar. Llegó cierto, o sea, un momento que pudo perdonar. Eso nos muestra que cuando nosotros perdemos la capacidad de perdonar o dejamos de ejercitar el perdón, nos vamos a amargar. Y la amargura nos separa de Dios, porque uno termina culpando a Dios, uno termina amargándose con Dios, sintiéndose herido de Dios. Vemos ese ejemplo en Ruth, por ejemplo. Ruth cuando llega dice, ¿cómo se llama? Noemí, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ella dice, ya no me llaméis así, sino, se llama, llamarme Mara, ¿cierto? Porque en amarguras me ha puesto el Dios Todopoderoso. Vemos, ¿cierto?, el ejemplo en Job también, que él terminó amargándose con Dios y culpando a Dios, que Dios estaba ensañando y Dios estaba aprovechando de su lugar de Dios para hacer lo que él quisiera con Job injustamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Tanto así también que terminó culpando a Dios de que teniendo el poder de evitar su sufrimiento, Dios no había intervenido supuestamente para que él, ¿cómo se llama?, no sufriera así. Entonces, la amargura nos lleva a amargarnos, a apartarnos de Dios, a perder la fe, a andar en temor, en incredulidad y destruye nuestras relaciones. Y lo peor, que la amargura contamina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a perdonar y, ¿cierto?, ejercitar el perdón con esperanza? Si no tenemos clara cuál es nuestra esperanza, entonces va a ser muy difícil que podamos perdonar. Nosotros vemos que José llegó a tener una esperanza, que fue entender el propósito de Dios detrás de las cosas que estaba viviendo. Él vio que había una esperanza, que había un propósito, que no necesariamente fue poner su confianza, ¿cierto?, en los sueños. Es que Dios me dijo que en algún momento mis hermanos se postran ante mí. Una esperanza de que en todo momento, en toda circunstancia donde estaba, Dios lo iba a bendecir. Independientemente que no dejara de ser esclavo o que estaba en una condición peor que un esclavo, ¿cierto?, que era estar preso, y peor que estar preso injustamente.
aún en esas circunstancias, sin salir de la cárcel, Dios lo iba a prosperar en las circunstancias donde él estuviera. La mano de Dios iba a estar con él para ayudarlo, bendecirlo. Y ese es el tipo de relación que nosotros tenemos que lograr con Dios, porque eso nos va a dar esperanza. No importa la situación en que esté viviendo, la circunstancia en que me ha tocado vivir, tengo la esperanza de que Dios en toda circunstancia me va a bendecir, que en toda circunstancia tengo que seguir siendo íntegro, tengo que seguir amando a Dios, guardando sus mandamientos, porque Dios en toda circunstancia, de toda circunstancia, siempre va a estar conmigo. Y no solamente voy a recibir la bendición de Dios, sino que voy a ser un bendito de Dios, que es diferente. Hay diferencia entre que una persona sea bendecida por Dios ocasionalmente a que una persona sea bendito de Dios, que es una fuente de bendición donde se deposita la bendición de Dios. Y eso llegó a ser José, pero no dejó de ser esclavo. Sus hermanos no le vinieron a pedir perdón. Sus hermanos no lo buscaron. Cayó en la cárcel, no salió de la cárcel, siguió en la cárcel, siguió rodeado de criminales, siguió sirviendo en la cárcel. Cuando encontramos un propósito, cuando encontramos una esperanza, entonces nosotros servimos, porque encontramos un propósito, encontramos una esperanza y nos ponemos a servir. Y eso nos lleva al perdón. Y ese es el llamado que Dios nos hace en todas circunstancias. Entonces, para poder perdonar necesito una esperanza bienaventurada, una esperanza gloriosa. Incluso podemos ver esto en ciertos aspectos en el mismo Señor Jesucristo. Cuando Él estaba, cierto, en la cruz, dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, para poder entregarnos ese perdón tan maravilloso, ¿cierto? Él también tuvo una esperanza, y nosotros lo vemos en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo. Y ese habiéndole sido propuesto gozo, ¿cierto? Es lo que encontramos en Isaías 53. Entonces, al haberle sido propuesto gozo, él pudo sufrir la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios, porque había una esperanza. Y esa esperanza en Isaías 53 dice de que del trabajo de su alma, o sea, del padecimiento que iba a pasar al cargar los pecados de la humanidad injustamente, ser asesinado, etcétera, etcétera, iba a haber del fruto del trabajo de su alma. Que en él la voluntad de Dios iba a ser prosperada. Eso quiere decir de que en él la voluntad de Dios de redimir a la humanidad se iba a poder cumplir solo en él. Y dice, yo le daré parte con los grandes. Entonces tenía una esperanza que no es de un sentimiento egoísta, de que yo quiero un provecho, pero sí hay una esperanza. Entonces nosotros tenemos que perdonar con esperanza. Y eso es sumamente importante porque cuando perdemos la esperanza, nuestra vida se apaga. Nos amargamos, vivimos en amargura. ¿Cierto? Y perdemos propósito y no encontramos propósito. Pablo dice de que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, ¿cierto? Pero muchas veces nos olvidamos de la fe, pero muchas veces dejamos de lado la esperanza o malentendemos qué es la esperanza y la esperanza es fundamental, ¿cierto? Si bien la base de la esperanza es el amor, la base de la fe es el amor, pero no tenemos que perder nuestra esperanza. Tenemos que nosotros tener una esperanza. Toda persona que hace algo lo hace con una esperanza de un fruto, no de un sentimiento egoísta de un provecho personal, ¿cierto? Para saciar lo que yo quiero, pero sí hay una esperanza. Pablo lo dice de que el obrero debe arar o debe trabajar con esperanza. Entonces, en todas las cosas que nosotros hacemos hay una esperanza. El tema está que esa esperanza sea enfocada en la esperanza que nos da Dios. Y para poder perdonar necesito la esperanza. Y esa esperanza es lo que Dios nos promete. Miren, vamos a ver Mateo 5, versículo 1. Dice, viendo la gente subió al monte y sentándose se llegaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vemos
una primera esperanza que nos da el Señor Jesucristo. Dice bienaventurados, ¿cierto? O sea, o esperanzados, o llenos de esperanza, o llenos de bendición, o dichosos, ¿cierto? Los pobres en espíritu. Entonces, la pobreza en espíritu es un quebrantamiento de espíritu, ¿cierto? Por tratar de resumirlo, ¿cierto?, en una frase. Es un quebrantamiento de espíritu, es una persona que necesita y que depende de Dios. En el Salmo 51 dice, tú no despreciarás, oh Dios, al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Entonces, cuando nosotros estamos en esa condición de constante quebranto por las situaciones que vivimos, constantemente nos estamos volviendo a Dios porque necesitamos de su gracia, necesitamos de su misericordia, entonces somos bienaventurados, porque de los tales es el reino de Dios. Y esa es nuestra esperanza. En el versículo 4 tenemos nuestra segunda esperanza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando nosotros lloramos, no por impotencia de no conseguir las cosas que no quiero, sino cuando nosotros vivimos situaciones que nos llevan a tener angustia, a tener pena, a tener, hacer el rechazo, ¿cierto? Todas esas cosas, ¿cierto? Que nos llevan a una situación de lloro, ¿cierto? De persecución, abusos, robo de nuestros bienes y, ¿cómo se llama?, un montón de cosas. El Señor Jesucristo dice que hay una esperanza. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios nos promete una consolación. En la ofensa, ¿cierto?, en un montón de cosas. Y especialmente las situaciones injustas, aunque hay una esperanza especial para las situaciones injustas. En el versículo 5 encontramos una tercera esperanza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí tenemos una promesa de que vamos a tener, Dios nos va a dar herencia aquí en la tierra cuando venga el Señor Jesucristo. Dios nos va a dar herencia en la tierra. Vamos a recibir la tierra, o sea, va a haber parte en que nosotros va a ser dada por Dios parte de esta tierra para que nosotros la administremos. Y eso es algo que Dios nos va a dar, pero ¿a quiénes se los van a dar? A los mansos. Y la mansedumbre, hermanos, es no responder a la ofensa como se debería responder. Eso no significa de que tengo que ser callado necesariamente o que no tengo que responder cuando hay una injusticia, sino no responder conforme a la ofensa. Nosotros vemos de que las Escrituras dice de que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Y cuando Aarón y María hablaron contra él no se defendió. Es una persona que no se defendía a sí mismo. Hacía justicia, ¿cierto? Nosotros vemos de que hay ocasiones donde, ¿cierto?, actuó con celo de Dios, por ejemplo, cuando rompió las tablas, ¿cierto? Rompió las tablas y todo lo demás, pero aún era manso. Hubo una oportunidad donde él se enojó contra Aarón y contra sus hijos, ¿cierto?, porque no habían cumplido cierto rito. Pero cuando le explicaron bien el por qué, porque ellos no habían comido de las ofrendas por la muerte de sus hijos. Entonces él al principio se molestó, pero cuando Aarón le explicó, ¿cierto?, él quedó conforme con esa respuesta. Entonces, una persona mansa es una persona que no anda pleiteando, que no anda buscando el pleito, que evita el pleito innecesario. Y para eso hay esperanza. Heredar la tierra. Amén. Nos encontramos con otra esperanza en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, serán llenados o serán saciados. Y eso nos muestra hartas cosas, que la injusticia, cuando uno vive injusticias, ¿cierto?, queda un vacío, el cual Dios va a llenar. Entonces, vemos una esperanza. Cuando nosotros vivimos injusticia, cuando nos insultan, nos ofenden o nos tratan como no merecemos ser tratados realmente, ¿cierto? Esa es una injusticia que puede pasar en la familia, en la sociedad, cuando se vulneran mis derechos y yo soy tratado como no merezco. Esa es una injusticia y hay una esperanza para poder perdonar, para poder sobrellevarlo.
Porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, necesito justicia. Por eso que Pablo exhorta a sufrir el agravio, porque Pablo entendía este principio bíblico. ¿Por qué quieren que les hagan justicia? ¿Por qué quieren que alguien les diga, ustedes tenían la razón, fue injusto lo que te hizo esta persona? Sufrir el agravio, así como Cristo os perdonó, vosotros también perdonad. Porque el perdón tiene la esperanza de que si tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados. Vamos a ver otra esperanza en el versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí tenemos otra esperanza de aplicar misericordia. Para aplicar misericordia, ineludiblemente debe haber perdón. En todas estas cosas que, ¿cómo se llama? Hemos visto, está incluido el perdón y el amor. Cuando nosotros aplicamos misericordia es tratar a una persona con misericordia, con gracia, pese a que no se lo merece. Eso es misericordia. Y dice, bienaventurados los misericordiosos. No es los que hacen misericordia cuando pueden, sino tienen la condición de ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán la misericordia. Tenemos otra esperanza. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón? Dice en primera de Juan de que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿A través de qué? A través del perdón. A través de nosotros estar a cuentas con Dios, nosotros alcanzamos la limpieza de corazón. Y el no perdonar es un pecado. Entonces, cuando nosotros recurrimos a la gracia de Dios para perdonar, luchamos por perdonar, ¿cierto? A, a situaciones, ¿cierto? No con la esperanza de que esa persona se va a arrepentir, de que va a cambiar, de que etcétera, etcétera, de que nos va a tratar como nosotros pensamos que merecemos, sino con la esperanza de tener limpio nuestro corazón. Dice, bienaventurados somos, porque veremos a Dios. Y eso significa que vamos a estar en la presencia de Dios, con Él para siempre. Vamos a tener una cercanía estrecha con Dios en la manifestación del reino. ¿Qué más? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y eso es una actitud pacificadora, donde yo no solamente evito el conflicto, o sea, no solamente soy manso, sino que soy una persona que contribuye a la reconciliación, que contribuye, ¿cierto?, a mantener la paz. Soy una persona, una fuente de paz, una fuente de reconciliación, no una fuente de hastío, no una fuente, ¿cómo se llama? De división. Miren, hermanos, si en lo natural hay personas que cuando están presentes se siente un ambiente de se llama armonía, ¿cierto? Todos se juntan, vienen, viene tal persona, juntémonos. Y hay otras personas en lo natural que cuando vienen dicen, no, si está esta persona no voy, no, si está esta persona, ya llegó esta persona, el ambiente se llama, echa a perder. Si en lo natural pasa eso, ¿cuánto más nosotros podemos influenciar como pacificadores en lo espiritual? Si se puede llegar a tener ese grado de influencia con carisma natural, imagínense en cuánto más si ese carisma natural es influenciado por el Espíritu. Pero es triste ver de que muchas veces nosotros nos convertimos, ¿cierto?, en fuentes que sacan lo peor de las personas que nos rodean. Nosotros tenemos que ser fuentes que saquen lo mejor de la gente que nos rodea. Tenemos que ser fuentes de felicidad, hermano. Entonces, con las personas que nos relacionamos, cuando estamos con ellos, hemos hecho a las personas que nos rodean más felices de lo que eran cuando empezaron a tener una relación, ya sea hijos, amigos, compañeros, etcétera, etcétera. Son más felices con nosotros. Que no significa que yo viva para que ellos sean felices, pero soy una fuente pacificadora o he hecho peores personas de ellos. Entonces, hay una esperanza porque eso requiere un trabajo, requiere un esfuerzo ser pacificador, que conlleva el perdón, porque para poder yo ser activo en la paz necesito primero perdonar.
Si no, no voy a poder ser un agente reconciliador. Entonces, hay una esperanza para los pacificadores. ¿Y cuál es esa esperanza? Ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando dice serán llamados hijos de Dios, no está hablando de la salvación, porque está hablando con gente, o sea, estas esperanzas son para gente ya salva, sino que serán llamados con pompa, ¿cierto? Con orgullo. Dios en su reino dirá, estos son mis hijos. Tendrán un lugar especial de hijos, los pacificadores. Entonces, hay una esperanza. ¿Qué más? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando nosotros padecemos por causa de la justicia, cuando nosotros padecemos por causa de amar, por causa de perdonar, por causa de mantener la paz, por causa de servir a Dios, por causa de hacer la voluntad de Dios, el reino de Dios no solamente va a ser nuestro, es nuestro. Porque cuando nosotros vivimos esta condición es porque estamos trabajando en el reino de Dios. Cuando padecemos por causa de la justicia, de obrar justamente. Y obrar justamente muchas veces, a veces voy a tener que confrontar una situación. Con respeto, con amor, con misericordia. Pero a veces voy a tener que confrontar una situación. Voy a tener que detener una injusticia. Van a haber veces que no voy a tener que tolerar ciertas situaciones con amor, con respeto, con paz, con todo lo que quieras, pero eso también involucra padecer por causa de la justicia. Amar, perdonar, pero muchas veces detener las injusticias, no tolerarlas. Y eso lleva un padecimiento, lleva un trabajo, y hay una esperanza de que el reino de Dios es nuestro. Quiere que el reino de Dios se manifieste en su vida y ministrar el reino de Dios. Bueno, no espere profecías y sueños raros. Empiece a obrar justicia. Pero obrar justicia no es que voy a retar a toda la gente, le voy a encarar sus cosas en la cara y voy a... Todo se hace con sabiduría. ¿Mm? Que no quiere decir de que nunca voy a tener que reprender a alguien o que le voy a tener que llamar atención. Pero todo se hace con sabiduría. Yo no puedo deshonrar a alguien a quien le debo honra. Y ese es un concepto que quizás no hemos estudiado mucho. Pero nosotros debemos honrar. Las escrituras dicen de que al que se le debe honra, honra, por causa de las relaciones que tenemos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros padres. Hay una honra que Dios nos demanda tener. Y yo puedo aplicar justicia, reprender, exhortar, todo lo que quiera. Pero no puedo dejar de darle la honra a esa persona que yo le debo, por causa de la relación que tengo con esa persona. Entonces, cuando nosotros padecemos por causa de la justicia, tenemos una esperanza, que es el reino de los cielos es nuestro. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestra merced o vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren, hermanos, muchas veces, ¿cierto? Hay gente que se lleva una mala impresión de nosotros por los prejuicios que tiene, ¿cierto? Habla mal de nosotros y yo cuando pasa eso simplemente callo y no me defiendo. Si hay una persona que cree que soy así, que soy así, que soy así, por sus propias cosas mentales, por lo que vio, por lo que percibió, allá esa persona. Porque cuando nosotros padecemos, ¿cierto? Y nos juzgan o sacan ese prejuicio sobre nosotros, y nosotros sabemos que es mentira, que no es así, calle. A no ser que que le estén intentando hacer un daño. Ahí tiene que aplicar justicia. Pero calle. Bienaventurados somos. Amén, hermanos. Miren, a mí me ha tocado, ¿cómo se llama? Escuchar gente que,
¿cómo se llama? Ha cometido abusos, gente que ha sido infiel, gente que ha sido mentiroso, gente que ha sido violento con su cónyuge, tanto hombres como ¿cómo se llama? Mujeres, ¿cierto? Y gracias al quebranto que Dios me hizo pasar, nunca los he tachado. Eres un abusador. Y más que las veces que lo he escuchado ha sido en modo de confesión, obviamente, y buscando ¿cómo se llama? Restauración. Y tiene que haber una actitud de no condenar, de no tachar a la persona. Me ha tocado ¿cómo se llama? Administrar gente que cae en cierto vicio y vuelve a caer y vuelve a caer, pero lo está intentando. Y como Dios lo hizo conmigo, yo les, ¿cómo se llama? He dicho, no te identifiques con el pecado, tú no eres eso. Y eso obviamente trae paz. Pero muchas veces el mundo y muchas veces dentro de la misma iglesia o de nuestras relaciones, muchas veces nos van a prejuiciar, nos van a tachar de una manera pese a que uno quizás está luchando contra eso. Pero Dios no es así. Dios nos identifica con su Hijo Jesucristo. Y nosotros nos tenemos que empezar a identificar con lo que Jesucristo es y con lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Así que tenemos que vivir en esperanza. Hay una esperanza bienaventurada. En las Escrituras dice de que eh, toda aflicción al tiempo presente produce en nosotros un eterno peso de gloria. Les voy a buscar ese versículo bíblico para terminar. Dice, aquí está, 2 Corintios 4:16 en adelante, dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y eso no habla solamente del desgaste físico, sino emocional, mental, todo eso. Nuestro hombre exterior es susceptible al desgaste emocional, al estrés, al hastío, a todas esas cosas. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva día a día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, ¿cierto? Aunque está hablando no que las tribulaciones son fáciles de llevar, sino que en comparación con la esperanza bienaventurada, las tribulaciones son leves y momentáneas, porque van a ser por un momento. Sí, miren, van a ser por un momento, dice, y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Entonces, cuando vivamos nuestras tribulaciones, tenemos que entender que son leves y son momentáneas. Ninguna tribulación va a ir más allá de la muerte, porque ya somos salvos en Cristo. Ninguna tribulación va a durar más allá de nuestra vida. Y cuando vivimos esa tribulación por causa de la justicia, por causa de Cristo, en la esperanza bienaventurada, eso provoca en nosotros un peso de gloria. Y la gloria tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con lo que Dios va a dar, con lo que Dios va a retribuir, con lo que Dios va a consolar cuando venga en su reino. Amén. Ya, vamos a orar para terminar, para que Dios ponga en nosotros esperanza. Necesitamos, nuestros corazones necesitan esperanza. Miren, hermanos, el hombre fue hecho para tener esperanza. Desde el punto de vista natural, ¿cierto? Desde el punto de vista natural, el hombre, el ser humano, necesita tener algún grado de esperanza en algo. Si no se amarga, no puede vivir y no tiene propósito. Dios nos hizo como recipientes que vivamos y que suscitemos nuestra salud emocional y nuestra salud física dependen de que nosotros vivamos esperanzados. Y esa esperanza solamente la puede dar Dios. Entonces tenemos que tener una esperanza real que penetre no solamente nuestro estado emocional, sino nuestro estado espiritual. Y eso provoque un efecto en nuestro estado emocional, incluso en nuestra salud física. ¿Cierto? Científicamente se ha comprobado de que gente que vive con esperanza, ¿cierto? Tiene mejor salud emocional, es feliz o tiene más facilidad para encontrar la felicidad
¿cierto? Le pueden hasta resultar mejor las cosas, incluso tiene mayor recuperación física en sus enfermedades, etcétera, etcétera. Incluso estudios de ateos han llegado, ¿cierto?, a la conclusión de que cuando una persona vive un verdadero cristianismo, vive más feliz que el resto de las personas por esa esperanza que tiene. Solo por el hecho de tener esperanza. Entonces, si en lo natural podemos ver que es tan importante la esperanza, bueno, Dios nos da una esperanza real, una esperanza que no es una imaginación, una esperanza que no se desgasta con el tiempo, una esperanza que no está fundada en la confianza en el hombre, en la sociedad, en el gobierno, en la economía, en que la gente cambie, sino una esperanza que es eterna, una esperanza que Él mismo se compromete a cumplirlo, todo lo que leímos en Mateo 5. Así que vivamos esa esperanza. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por la esperanza bienaventurada que nos das, Señor, de ser nuestro Padre, de ser nuestro proveedor, de poder servirte, de poder ministrar, Señor, tu reino, de poder ser edificado. Yo te ruego que llenes nuestro corazón de esperanza, porque la esperanza no avergüenza, y que tú por medio del Espíritu Santo llenas nuestro corazón, Señor, con tu amor, para que nuestra esperanza pueda tener paciencia y pueda culminar su obra completa. Te bendigo, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a mi esposa, bendigo a mi hijo, para que sean llenos de tu esperanza bienaventurada, Señor, para que los llenes de esperanza en su corazón, para que su vida sea guiada, Señor, por tu esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu esperanza eche fuera las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de desesperanza, en el nombre de Jesús. Todo lo que se opone a la esperanza bienaventurada y gloriosa, todo lo que quiere amargarnos, todo lo que quiere mantenernos en tiniebla, en pena, en penumbra, en amargura, en desesperanza, en desconsuelo, en incredulidad, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Todo espíritu que opera en contra de la esperanza de Dios se va, en el nombre de Jesús. Desconsuelo, incredulidad, temor, acusaciones, todo lo que tú quieres que nosotros nos identifiquemos con lo que nos dicen, en el nombre de Jesús. Cancelo todas esas maldiciones sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y empezamos a desechar todo lo que nos han dicho en el nombre de Jesús. Nosotros somos lo que tú nos has hecho, somos hijos e hijas de Dios. Vivimos en la esperanza bienaventurada que nos has dado tú, en el nombre de Jesús, de que tu bendición está sobre nosotros, de que tú nos vas a amar, de que tú nos vas a retribuir, de que tú estás con nosotros, de que el reino de Dios se ha acercado y está en nosotros y entre nosotros. Señor, llénanos de tu esperanza por medio de tu amor, por medio de tu unción, por medio de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que manifiestes tu esperanza bienaventurada sobre nosotros, que nuestro corazón sienta el gozo de tu esperanza, Señor, para que podamos perdonar de raíz en el nombre de Jesús. Hecho fuera la tristeza, el manto de luto, la angustia, la depresión, la amargura, la impotencia, en el nombre de Jesús, la impotencia de no recibir justicia, la impotencia de no recibir perdón, la impotencia de que no nos traten como merecemos y toda otra cosa. Yo lo echo fuera en el nombre de Jesús y a todo espíritu que se ha aprovechado de esas situaciones para amargarnos, para oprimirnos, en el nombre de Jesús. La falta de que las personas vengan a pedirnos perdón, en el nombre de Jesús. Echo fuera esos demonios de amargura, de depresión, de impotencia, en el nombre de Jesús. De estrés, en el nombre de Jesús. Te vas de nuestras glándulas, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de desesperanza, todo espíritu de impotencia, todo espíritu de frustración por no recibir lo que deberíamos recibir, por la honra que deberíamos recibir, el amor que deberíamos recibir, el perdón que deberíamos recibir, en el nombre de Jesús, el respeto que deberíamos recibir, la ayuda que deberíamos de recibir. Se van todos esos demonios. Los echo fuera en el nombre de Jesús. Se van de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Se van con sus enfermedades, con sus pensamientos, con sus depresiones, con sus estrés. En el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo mi casa, bendigo mi familia, bendigo mis hermanos, Señor.
con paz, con esperanza bienaventurada. Que reine la esperanza, Señor, en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en todo lo que hagamos. Que reine la esperanza bienaventurada y gloriosa de nuestro gran Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.